de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La regeneración es el término utilizado para describir el nuevo nacimiento. Se refiere a una nueva generación, un nuevo génesis, un nuevo comienzo. Es más que dar la vuelta a la hoja, señala el comienzo de una nueva vida en una persona realmente renovada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vázquez González. En esta ocasión estaré meditando acerca de la doctrina de la regeneración según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 16. La doctrina de la regeneración históricamente es un concepto que ha sido enseñado por San Agustín y por los teólogos reformados. Aunque la regeneración se identifica por ser una teología calvinista, esta doctrina tiene sus inicios en el ministerio de Jesús. La primera persona instruida en la doctrina de la regeneración fue un inconverso llamado Nicodemo, un maestro respetado de la ley, quien era reconocido entre los mejores eruditos de su tiempo. En el capítulo 3, versículo 1 nos dice que Nicodemo vino ante Jesús de noche y le hizo una pregunta. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús no estuvo interesado en responder a la pregunta de Nicodemo. Inmediatamente le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. La conversación se entorna en la nueva enseñanza de Jesús. La interpretación literal de Nicodemo sobre la respuesta de Jesús lo llevó a preguntar, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no estaba entendiendo ni lo más mínimo. Sin embargo, Jesús le vuelve a decir, yo te aseguro que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta segunda afirmación de Jesús muestra el estado espiritual de las personas. Es imposible entrar al reino de Dios sin antes nacer de nuevo. En el mundo existen dos tipos de personas, las que han nacido solo una vez y no entrarán en el reino de Dios, y las que han nacido por segunda vez y entrarán en el reino de Dios. Según Jesús, estas dos condiciones es una realidad en las personas. Los que nacen del cuerpo es cuerpo, dijo Jesús. Lo que nace del espíritu es espíritu. Jesús continúa instruyendo a Nicodemo. La conversación se enfoca en la operación que el Espíritu Santo hace en el nuevo nacimiento. Jesús le vuelve a replicar, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La tercera afirmación que Jesús muestra es el estado espiritual de Nicodemo. Dado que él no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. La regeneración es un misterio a los ojos de Nicodemo. No lo puede comprender. No te sorprendas de que te haya dicho, le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y oye su sonido por donde quiere, mas ni sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre no puede darse el nuevo nacimiento a sí mismo. El nuevo nacimiento es una operación creadora hiperfísica del Espíritu Santo, por medio del cual el hombre queda trasladado de una condición a otra, de una condición de muerte espiritual a una vida espiritual. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Las múltiples afirmaciones de Jesús respecto al nuevo nacimiento siguen siendo incomprensibles para Nicodemo. La realidad es que él y sus compatriotas no aceptaban el mensaje y el testimonio de Jesús. Hasta el momento Jesús ha tomado el tiempo para revelar a Nicodemo la naturaleza y la operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. A continuación Jesús le presenta su naturaleza divina. Nadie ha subido jamás al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El hecho de que Jesús se adjudique ser el Hijo del Hombre delimitaría su mensaje delante de Nicodemo. No obstante, prosigue diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que Dios salvó de la muerte a los israelitas, levantando la serpiente de bronce por medio de Moisés en el desierto, de esa misma manera Jesús está anunciando a Nicodemo que sería levantado, y es necesario que cree en su testimonio para que tenga vida eterna y pueda entrar al reino de Dios. El punto es que nadie puede entrar al reino de Dios si no es regenerado, es decir, si no es nacido de nuevo. La evidencia que ha ocurrido en el nuevo nacimiento en una persona es que acepta la obra de Cristo en la cruz.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El efecto de este nacimiento es la búsqueda de Dios. Las personas regeneradas, es decir, las que han nacido de nuevo, son nuevas creaciones, donde antes no existía ningún tipo de predisposición, ninguna inclinación o deseo para las cosas de Dios. Ahora hay una predisposición y una atracción hacia Dios. La regeneración precede a la fe. Es imposible ser regenerado y no tener confianza en la obra de Cristo. La regeneración es una obra instantánea. Por último, le enseña que el Espíritu Santo es el agente eficiente de la regeneración. Es el agente por el cual el hombre no coopera en su salvación, sino que su nueva naturaleza lo capacita para ir libremente a Dios. La salvación comienza con Dios, termina con Dios. Esa es la razón por la que las personas pueden atender al llamado del Evangelio. Nicodemo y sus partidarios no creían en Jesús. El nuevo nacimiento es indispensable. No hay fe sin regeneración. No hay salvación sin fe. Los argumentos de Jesús son tan claros respecto a la operación extraordinaria del Espíritu Santo. Por último, concluimos que la regeneración precede a la fe, por la cual es indispensable para que todo aquel que crea entrará en el reino de Dios.